¿Qué papel juega el departamento de Facility Management a la hora de elegir el edificio en el que se va a implantar la oficina? Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de este podcast entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a los lugares de trabajo y de los modos de trabajar. Episodio patrocinado por Easaedro, ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Soy Eduardo Arazola, ya nos conocemos y hoy vamos a hablar precisamente de algo que muchas veces se discute, pero que en la realidad acaba quedando bastante al margen de las decisiones. Y es cuando se está buscando y se está eligiendo el edificio en el cual la empresa va a implantar su oficina, ¿qué papel o qué relevancia puede tener el departamento de FM? Realmente, en la actualidad, por lo menos en nuestro entorno, la relevancia que tiene el departamento de FM a la hora de elegir el edificio es o muy baja o nula. La relevancia va más bien acerca de cuestiones de imagen o relativas a certificaciones medioambientales. En el uso real del edificio no suele tener mucha relevancia. Y es algo que en tantas ocasiones acaba teniendo un precio luego cuando llega el momento de desarrollar la actividad dentro de esa oficina. Porque, se han ignorado toda una serie de criterios operativos pensando en luego ese ciclo de vida del edificio, en ese ciclo de vida de la oficina y en ese desarrollo de la actividad precisamente en ese local. Muchas veces cuando mencionamos este término de local, pues muchas personas entienden que hablamos siempre de un local en planta baja, destinado a retail o tiendas, pero hay que entender que una oficina es una actividad que se desarrolla dentro de un local. Cualquier oficina que conozcas que esté en la planta 10ª de uno de esos edificios de vidrio tan bonitos es un local destinado a oficinas. Entonces, cuando hablamos del local, hablamos del espacio destinado a la actividad que vas a desarrollar. Una vez hecha esta aclaración, que probablemente tengamos que repetirla, vamos a hablar de esto. ¿Qué ocurre cuando una empresa está buscando un edificio en el que implantarse y se pregunta al departamento de FM? Pues ahí pueden ocurrir básicamente dos cosas. Si se deja hablar al departamento de FM, claro está, y es que el departamento de FM sepa qué decir o que no sepa qué decir. Dentro de la actividad de Facility Management se pueden dividir varias categorías y en muchas ocasiones se habla de todo esto de tecnología, personas, espacios, se puede dividir de muchas maneras. Y también podríamos pensar que en el mundo del FM se habla también de ahorros de costes o de costes operativos o de flexibilidad del espacio. Muchos de las actividades se pueden dividir en parcelas, cada cual como considere dentro de su discurso. Pero realmente, cuando se habla de elegir un local, hay que tener la perspectiva de cómo se va a usar, para qué se va a usar y qué ventajas o inconvenientes va a tener a la hora de ese uso. Para eso hay que tener un tipo de proyección en el futuro y de ver realmente, para qué vas a usar ese espacio, cómo lo vas a usar y si se corresponde o no con la mejor o es la mejor de las posibilidades o la mejor de las opciones para esa actividad futura. ¿Qué ocurre? En muchas ocasiones el departamento de FM o no está cualificado, que es una realidad, no porque hablemos de FM aquí tan recurrentemente hay que ocultar la realidad. Muchas veces el departamento de FM no tiene la capacidad técnica o la cualificación para entender que ese local sea o no sea el mejor para la actividad que se va a desarrollar. Pero vamos a suponer que sí. Y si suponemos que sí, entonces hablaríamos de la información disponible. Y en muchas ocasiones el problema es que el departamento de FM no tiene la información necesaria, fiable o suficiente, o las dos cosas, para poder emitir una valoración acerca de si ese local es interesante o no. Claro, si estamos hablando de cómo se va a utilizar el local en el futuro, habrá que saber cómo se va a utilizar el local en el futuro. Y aquí entramos en toda esta serie de disquisiciones, por ejemplo, si se va a implantar un trabajo híbrido,
si va a haber, como se suele decir, mesas calientes, es decir, que no todo el mundo va a tener un puesto de trabajo, o sí, esa decisión corresponde al departamento de FM o proviene de otro sitio. Proviene de recursos humanos, proviene de financiero, proviene de la dirección general. ¿De dónde procede esa decisión? Si procede de FM, sí puede inferir de manera más sencilla o más directa que ese espacio vaya a funcionar o no porque vamos a utilizarlo de esta manera o de otra. Pero si no depende del departamento de FM, lo que se necesita es tener esa información, que alguien diga, oye, pues mira, este espacio lo vamos a utilizar de esta manera. ¿Qué te parece? ¿Funciona o no funciona? Es evidente que en muchas ocasiones hay una descoordinación muy grande o una falta de información muy grande porque los edificios, cuando se habla de criterios técnicos para la elección de la oficina, a la vista está que no es algo que sea de lo más relevante. Se tiende a intentar arreglar a posteriori y cuando se intenta arreglar a posteriori aparece un criterio que es al final el que acaba marcando todo y es un criterio tan relativo como el de los ahorros, ¿no? Normalmente hay que explicar que los ahorros es un término relativo porque supone gastar menos dinero del que estabas gastando hasta ahora. Entonces, si ya lo que estabas gastando era algo que estaba optimizado, ahorrar entra en un periodo negativo, entra en una gestión mala. Si lo que estás hablando es de que actualmente estás despilfarrando el dinero y lo que haces es entrar en un ahorro, bueno, pues lo que vas buscando es esa optimización, evitar el despilfarro. Pero llega un momento en el que el coste está optimizado y seguir ahorrando lo que significa ya es una mala gestión directamente. Esto es muy habitual. Y esto es muy habitual por varios motivos, o bien porque efectivamente el departamento de FM pues es un departamento de baja calidad y que no sabe realizar su trabajo, o bien porque hay una imposición externa fuera del departamento de FM que dice, oye, pues mira, esto lo que hay que hacer es reducir costes, o los costes tienen que ser por debajo de estos umbrales. Si la elección del edificio ha sido basándose en otros criterios completamente externos a FM, luego pedirle a FM que arregle lo que se ha hecho mal desde fuera va a tener un coste. Y si ese coste se limita demasiado, pues efectivamente lo que se va a llegar es una oficina o que no funciona o que no cumple con las expectativas que se habían generado en un principio. ¿A qué me refiero? Bueno, pues me refiero, por ejemplo, imaginad que una oficina tiene que tener unos criterios de flexibilidad, que se quiere que el espacio sea reconfigurable cada cierto tiempo. Y para eso, bueno, pues hace falta que haya una serie de elementos constructivos que así lo permitan. Vamos a pensar, por ejemplo, en un suelo técnico. Vamos a pensar que si tú quieres estar cambiando las mesas de sitio cada 2×3, las mesas van a estar electrificadas, las mesas van a estar probablemente conectadas a la instalación de datos mediante un cableado, aunque bueno, a veces esto no es así y se hace todo mediante tecnología inalámbrica. No suele ser lo habitual porque tiene actualmente muchos problemas, pero por lo menos la instalación eléctrica sí que ancla la mesa a su lugar. Cuando se piensa que un mueble, una mesa, un escritorio se puede mover libremente, porque bueno, se le llama mobiliario por eso, porque se mueve, realmente muchas veces se ignora que esa mesa tiene una instalación eléctrica que realmente la ancla al sitio en el que está. ¿Qué necesitas para poder mover esas mesas de una manera fácil? Pues por ejemplo que la oficina tenga suelo técnico y de esta manera pues puedas mover las losetas de suelo, si hay una instalación por cajas de suelo, las salidas de cableado, sean mucho más sencillas y mucho más flexibles, mucho más económicas de realizar. Ahora bien, si estás diciendo que no te interesa esto y realmente pues tú buscas el típico suelo de mármol muy vistoso que no tiene ninguna flexibilidad, cuando luego pides al departamento de FM que la oficina sea flexible, esa contradicción acaba incurriendo en unos costes. Cada vez que se hace un movimiento de grupos de mesas en un suelo fijo de mármol, pues bueno, hay dos maneras de hacerlo. O se levanta el suelo, se hace una instalación bajo suelo que quede oculta, etcétera, etcétera, que tiene un coste bastante elevado. O bien se empiezan a tirar canaletas en superficie, de estas que cuando vas andando te tropiezas o que cuando vas rodando la silla,
pues tienes estos baches, ¿no? Y es la manera de no tener que andar levantando el suelo constantemente. O bien, pues se acaban bajando columnas desde el falso techo, porque sí que es verdad que suelo técnico muchas veces no hay, pero falso techo sí que suele haber por necesidad muchas veces de climatización. Y bueno, pues se bajan estas columnas o estas espirales desde el falso techo que acaban dando, bueno, una cierta estética a la oficina que si se acepta, pues perfecto, y si no se acepta, pues acaba suponiendo un problema. ¿Por qué? Pues porque se eligió un local que no era apto para una oficina que tenga que ser flexible. Es simplemente eso. Que la oficina no tiene que ser flexible, que se va a hacer una distribución clásica con todas las mesas pegadas a las paredes del perímetro, con los enchufes en la pared, etcétera, y eso no se va a mover, pues perfecto, pero realmente el criterio tiene que estar desde el principio. Si se elige un local que no se corresponde técnicamente con lo que se está buscando, pues luego va a tener una serie de sobrecostes. Para no incurrir en esos sobrecostes, el ejemplo de las canaletas por el suelo es bastante ilustrativo. Para no incurrir en el sobrecoste de tener que levantar un suelo de mármol cada vez que se mueve una mesa, se acaba colocando una solución que podría tener un cierto carácter provisional o un cierto carácter pues excesivamente low cost, porque no funciona, porque acaba suponiendo pues estos baches en las sillas o estos tropiezos en las personas. Claro, luego decir que es que el departamento de FM ha hecho una chapuza, realmente esa chapuza viene de unas decisiones externas al departamento de FM que no tienen una decisión general. Pero claro, cuando se llega a esto, aparece entonces el recurso de intentar que se haga lo que se quería desde el principio en un lugar que no es apto para ello y en un coste excesivamente bajo. Aquí es donde se llega ya a una situación que no tiene salida. Y es donde aparecen estas discusiones con contratos con proveedores de, bueno, pues que se piden cosas que al final acaban siendo imposibles y que por mucho que aparezcan en contrato los resultados son malos. Y podíamos pensar en esto, ¿no? En típica conversación de FM con los proveedores a los que se les exige que por el coste de una canaleta de superficie se haga una instalación encastrada dentro de una pared con todo lo que ello conlleva. Y que, bueno, por mucho que se quiera, digamos, firmar, pues es algo que no se puede hacer. Cuando decimos que también una de las labores del departamento de FM es algo más administrativo, nos referimos sobre todo a las cuestiones de certificaciones ambientales. ¿Por qué? Porque acaba siendo muchas veces un requisito externo a FM a la hora de elegir un edificio. En muchas ocasiones, sobre todo si el edificio o la oficina, la empresa, proviene de una multinacional, puede ser que tenga unos requisitos de certificaciones, generalmente, como digo, medioambientales, que se exigen para restringir cuáles son los locales o los edificios en los que haya locales elegibles. De esta manera, si el edificio no tiene alguna certificación que la empresa considere indispensable, pues no se puede realizar el alquiler o la compra de ese local para instalar la oficina. Aunque tal vez luego pues ese local pueda conseguir la certificación si existen unos parámetros iniciales que así permitan que esto pueda ocurrir. Por ejemplo, puede ser que ya el edificio tenga una certificación previa o puede ser que no la tenga, pero por las condiciones constructivas, si se trabaja a posteriori, se pudiera llegar a conseguir. Esto es algo en lo que el departamento de FM normalmente sí tiene mucho que decir, porque son realmente las personas que deberían estar cualificadas para que esto ocurra. Claro, esto tiene un interés cuando hablamos de una situación en la que no existe ya esa certificación previa. Si el papel, digamos el sello, ya existe, pues realmente hay poco que inferir, es decir, ¿para qué analizar si ya existe, si ya ese local tiene una cierta certificación, precisamente, ambiental, energética o lo que sea? Y si esa certificación es una de las que la empresa acepta como tal. Ya hemos visto a lo largo de los años cómo las certificaciones energéticas o medioambientales tienen un componente comercial muy grande y dependen mucho, sobre todo, del país del que procede la empresa matriz que va a instalar esa oficina. Sabemos que hay certificaciones que, por mucha cualificación técnica que tengan,
por no ser muchas veces oriundas del país del que proviene la multinacional, pues no lo consideran aceptable y buscan que esos edificios tengan la certificación que reconocen en el país del que provienen, ¿no? Esto es algo muy habitual en muchísimas multinacionales y es lo que ha hecho que haya una serie de certificaciones que hayan progresado muchísimo más que otras, porque al haber multinacionales mucho más presentes en unos países que en otros y provenir de pocos países en general, se concentra mucho la petición de esas certificaciones medioambientales que son reconocidas en esos países de origen. Por eso hay muchas certificaciones ambientales que, por muy restrictivas que sean o por muy técnicamente buenas que se puedan considerar, no son aceptadas y han cedido su sitio a otras certificaciones que, siendo igual de buenas o no siendo tan buenas o como lo quieras entender, al final, como proceden de países que son aceptadas por las grandes multinacionales que van a ser los principales clientes de los edificios de oficinas, sí que han tenido una relevancia mucho mayor. Entonces, en este caso sí que el departamento de FM puede ser preguntado, se le puede preguntar, ¿en esta oficina nosotros vamos a poder obtener la certificación tal o cual que nos exigen desde donde sea, desde el país que sea, o no vamos a poder? En el caso de que ya exista esa certificación, pues claro que se puede. En el caso en el que no exista, entonces es cuando hay que trabajarlo más y la cualificación técnica del departamento de FM en ese aspecto tiene una relevancia mayor a la hora de elegir el edificio, porque si el departamento de FM contesta que no, que en ese local no se va a poder obtener la certificación que se desea o al nivel que se desee, entonces hay que descartar ese edificio porque la central de la empresa no va a permitir que se esté operando en un local que no tenga esa certificación. Lógicamente, esto siempre es si la empresa exige esa certificación. En el caso en el que no exista esa exigencia, lo que puede decir el departamento de FM es si el local va a ser apto para poderse adecuar o si está ya adecuado a una serie de condiciones ambientales o energéticas que puedan resultar interesantes, lo cual al final es lo más importante, pero sabemos que a nivel comercial muchas veces esto no importa tanto como tener un papel que diga que el edificio o que esa empresa se está instalando en locales que tienen una certificación tal. Pues sabemos que muchas veces las características técnicas no son tan fáciles de transmitir hacia el exterior, mientras que una certificación sí. Tú puedes tener una oficina en la que estés teniendo una serie de protocolos ambientales o energéticos muy potentes, pero no es fácil transmitir eso al exterior, mientras que si lo que tienes es una certificación reconocida en el mercado, es muy fácil que todo el mundo ya te mire como alguien que está haciendo un esfuerzo medioambiental o energético, ya que esa certificación así lo atestigua. En estos casos, el departamento de FM sí tiene algo que decir a la hora de implantarse en un edificio. Sin embargo, lo que podemos entender es que en general, y esto lo vemos en el mercado, no es algo que nos estemos inventando ahora mismo, los criterios de elección de un edificio suelen ser otros, suelen ser algo completamente ajeno a FM. Suele ser más bien por cuestiones estratégicas de la compañía que tienen más que ver con algo de imagen, de situación dentro de la ciudad o del edificio en sí, que sea un edificio reconocible o que tengas una dirección postal que dé una cierta relevancia a la empresa. Esto, sobre todo en ciudades europeas, lleva a una situación muchas veces sin salida. En otro tipo de ciudades, como puede ocurrir en Estados Unidos, donde digamos las infraestructuras necesarias para la implantación de una oficina se corresponden más con los centros de negocios, con los centros, con estos downtown donde aparecen estos edificios de oficinas todos juntos porque es donde precisamente existe esta infraestructura, tiene más sentido el hecho de hacer un esfuerzo para instalarse en uno de esos edificios, en una de esas zonas. Sin embargo, en ciudades europeas, este esfuerzo suele realizarse más bien para colocarse dentro de cascos históricos. Y los cascos históricos, los centros históricos de las ciudades, suelen ser precisamente los que, hablando de oficinas, tienen más impedimentos, porque son edificios que se diseñaron en otros siglos para otros usos y que hoy en día se les quiere dar un uso de oficina con una tecnología necesaria
mucho más potente, con una ocupación, un nivel de ocupación del edificio mucho más potente que cuando se construyó, con un trasiego de personas mucho más potente que cuando se construyó, y esto acaba generando toda una serie de problemas de uso. Si a esto le añadimos a que son edificios que están pensados bajo unos puntos de vista tecnológicos que no se corresponden con los que tenemos ahora, es muy difícil que un edificio de estos históricos, de un casco histórico, de un centro histórico, pueda funcionar perfectamente para un uso de oficinas, más allá de las certificaciones que se puedan conseguir. Esto hoy en día suele ser uno de los criterios más relevantes a la hora de elegir el edificio, y luego, una vez que ya se ha elegido, una vez que ya se ha firmado ese contrato de alquiler o de compraventa, entonces se pide a los departamentos de FM que hagan que ese edificio sea sostenible, tenga un uso operativo perfecto, etcétera, etcétera, cuando te has metido en un edificio en el que a lo mejor el único ascensor que hay es pues la típica caja de madera o de metal para pues un par de personas que se hacían en los bloques de viviendas de principios del siglo XX, pues bueno, pues porque era el uso que se le daba. Y hoy en día pues se convierte ese edificio en un edificio de oficinas donde ese ascensor pues tienen que utilizarlo cientos de personas y realmente pues claro que se queda corto, ¿no? Pero el criterio de elección de por qué te sitúas en ese edificio es porque es muy representativo o porque se da una imagen de potencia de la compañía para precisamente que en las tarjetas de visita pues aparezca una dirección postal, que se vea que es una oficina, es una empresa que ha tenido la capacidad de pagar un alquiler o de comprar un local o un edificio en una zona muy cara, y que así pues bueno, pues aparece esa potencia de imagen, pero no tiene nada que ver con el departamento de FM. Vamos a dejarlo aquí de momento y sí que me gustaría que me contarais vuestras experiencias. Ya sabéis que hay plataformas como iVoox en las que podéis dejar vuestros comentarios, y a través de nuestras redes sociales pues podéis comentarnos lo que queráis, y así vamos viendo si esto que estamos hablando os interesa o si es algo bueno que estamos hablándole a una pared, lo cual pues bueno, pues tiene menos interés que hablar con vosotros. Como siempre, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.